Un saludo, respetables estudiantes. Es un gusto que estemos nuevamente en una clase más. Recuerden que la asignatura es Arquitectura de Computadora, donde todos vienen como muy entusiasmados para aprender sobre los componentes, sobre electrónica, sobre diseño, sobre circuitos, pero el tema que veremos ahora no es directamente relacionado con el contenido de la materia, pero sí con las repercusiones. Espero le pongan mucha atención y más que todo, no tanto por aprender, sino por agarrar un poquito de conciencia de lo que vamos a hablar. El tema que tenemos este día es contaminación por desechos electrónicos. Si bien nosotros hemos oído hablar mucho sobre contaminación, pensamos que contaminan las bolsas plásticas, contaminan las fábricas, contaminan los vehículos, pero pensamos que nosotros no contaminamos con nuestras acciones diarias. Nosotros en nuestro trabajo realmente desechamos a cada momento componentes electrónicos, baterías de celulares, otros dispositivos que tienen componentes que son muchísimo más peligrosos que las bolsas plásticas. Recordemos que una bolsa plástica es contaminante en el tiempo, pero una batería que nosotros tiramos a un río, a un lago, contamina inmediatamente y va directa a la salud de las personas que consumen ese vital líquido. En tal sentido, debemos entender que lo que nosotros hacemos, los circuitos de computadoras, las pantallas, eh, cualquier placa que nosotros desechemos y tiremos como basura común, estamos contaminando grandemente y por lo tanto hay que tener mucho cuidado respecto a qué es lo que vamos a desechar. Si bien a veces como usuarios, como personas particulares no podemos hacer mucho, recordemos que en nuestra área somos universitarios, vamos a llegar a ser profesionales y a lo mejor podemos hacer algo desde nuestra carrera. La idea sería que nos ubiquemos en cuanto a qué posición tenemos y poder hacer algo con respecto a eso. Todos hemos oído hablar de contaminación, pues ahora el tema es desechos electrónicos, pero no tanto, como decía hace un par de segundos, no es tanto el aprendizaje, porque esto con solo leerlo lo sabemos. Es un poco más eh, un análisis, una conciencia y una propuesta. Primero tenemos que darnos cuenta que es un problema y a eso le llamamos análisis. Luego una toma de conciencia, pero después ver qué nosotros podemos proponer para minimizar. No podemos hablar de evitar la contaminación, sino minimizarla. Para ello vamos a lanzar un par de preguntas al aire. Digo, generalmente preguntas al aire son preguntas que no vamos a responder ahorita, sino que las vamos a dejar para que ustedes las vayan respondiendo mentalmente a medida que avanza la clase. ¿Cuál es el contenido de las tarjetas electrónicas? ¿Saben ustedes qué contiene cada placa, esa placa del teléfono que andan ahí? ¿Qué es lo que contiene? ¿Cuáles son los componentes? Ustedes han oído hablar de la tabla periódica, de los elementos químicos, pues casi todos los elementos químicos están en esa placa. ¿Son realmente contaminantes los dispositivos electrónicos? ¿Qué tanto contamina usted que agarre un teléfono y lo tire en un río? ¿Qué tan grave es el problema? ¿Se podrá hacer algo? ¿Y a quién toca resolver? Pero también cuál es la parte que usted tiene que hacer. Probablemente podemos hacer algo como, como estudiantes, porque el alcalde podría hacer su parte, el presidente su parte, pero y los ingenieros y los usuarios, ¿qué podemos hacer? Entonces, la primera pregunta que yo quisiera que la respondieran es ¿qué hacen con los productos electrónicos que no les sirven? Si pueden responder esta pregunta, se les va a dar unos minutos en este video, se les va a pausar este video en unos segundos para que ustedes hagan la respuesta a esta pregunta. ¿Qué hace con los productos electrónicos que a usted ya no le sirven, los que se le arruinaron y no tienen reparación? Primero vamos a comenzar definiendo qué son los productos electrónicos. Los productos electrónicos son un conjunto de residuos considerados peligrosos provenientes de distintos aparatos que utilizamos diariamente, como es la televisión, la computadora, el refrigerador, el horno de microondas, etcétera, que han sido consumidos o descartados. Cualquier dispositivo vamos a considerar que es un producto
electrónico. Y vean ahí una fotografía. Obviamente es una fotografía de internet, no es una fotografía en El Salvador, pero que si nos descuidamos pronto vamos a llegar a eso. Probablemente ustedes contestaron a la pregunta anterior que ustedes cuando algo no les sirve lo tiran a la basura. Pero colocar este tipo de residuos en la basura o dejarlos en manos de chatarreros es poner en riesgo la salud de las personas y del ambiente, debido a que contienen componentes peligrosos como plomo los rayos catódicos, soldadura, arsénico y un montón de componentes más. Debemos recordar que mientras el celular, el monitor o cualquier cosa está en su carcasa, eso no contamina. Se contamina cuando se salen de la carcasa. Generalmente los desechos electrónicos contienen cromo, contienen mercurio, contienen plomo, contienen un montón de contaminantes y esos son dañinos a la salud. Es por esta razón que debemos evitar tirar cualquier dispositivo a la basura. Siempre debemos buscarles un destino que no sea tan contaminante. El problema es que, por ejemplo, en nuestras casas no tenemos dónde tirarlo porque yo lo puedo separar, pero pasa el camión de la basura y él se lleva toda la bolsa. Es decir, la idea sería que tuviéramos un recogedor para contaminantes, otro recogedor para desechos orgánicos y así para cada cosa. Entonces, como algunas veces no podemos separar, lo que hacemos es tirarlo a la basura común o, o buscamos algún centro de recolección, pero que difícilmente se encuentren cerca de nuestra zona. Recuerden que todo esto daña nuestra salud y son componentes muy peligrosos. Ahora, quiero detenerme en esto. Hay algo que se conoce como falsos ambientalistas. Yo quisiera que alguien ahí no sé, vamos a ver qué piensen en su mente, qué es para ustedes un falso ambientalista. Hay gente que dice, por ejemplo, usemos la tecnología y así no gastamos papel y contaminamos menos el planeta. Dicen que la tecnología nos da desarrollo y que gracias al invento de las computadoras hoy el mundo es mejor y está mejor comunicado. Estas son frases que cualquiera que no está muy bien informado le convencen. Cualquier persona que utilice esta frase yo le llamo un falso ambientalista, dado que muchas veces la tecnología contamina más que si pudiéramos usar, por ejemplo, un cuaderno para tomar apuntes. El argumento que usan muchas personas es que el papel se hace de los árboles y que entre más papel usamos, más árboles vamos a estar cortando para elaborar el papel. Mas, sin embargo, se nos ha olvidado que los árboles son un recurso renovable y el problema no está en cortar un árbol, el problema está en que lo corto y no lo siembro. Lo ideal sería que por cada árbol que yo corto sembrara dos. Ahí no tengo ningún problema. No existe deforestación cuando yo corto un árbol y siembro dos, tres o cuatro. El problema es cortarlo y no volverlo a sembrar. Si bien la tecnología nos da desarrollo, pero recuerden cuánta energía eléctrica se gasta para que la tecnología funcione y la energía que nosotros usamos pues no es del todo renovable. Si bien tenemos energía solar, energía a veces hidráulica, pero también estamos consumiendo energía a base de gas, a base de combustibles, a base de carbonos. Entonces, para que la tecnología funcione, estamos contaminando más el planeta y la tecnología produce un recurso que al final también es contaminante. Y podemos pensar que gracias al invento de las computadoras hoy el mundo está mejor comunicado, pero está siendo comunicado a costa de desechar un montón, toneladas en el mundo de desechos electrónicos. Entonces, ante el problema de la contaminación, ¿qué debemos hacer? Generalmente a nosotros nos han enseñado que utilicemos lo de las tres R's: reusar, reciclar. Pero yo considero que reciclar no es una opción. Reciclar no es opción, porque lo que usted recicla hoy, dentro de 2, 3 o 4 meses, va a seguir siendo basura. Reusar no es opción. Usted puede reusar una botella, pero ¿cuántas veces la va a reusar? Puede reusar un plato desechable, pero al final va a terminar siendo basura. Ni reciclar ni reusar son una opción. La única opción que existe es reducir. Ahí sí, porque usted garantiza que no va a contaminar mientras reduzca. Ahora, entendido el problema de la contaminación, ¿qué toca ahora? Hoy ya entendí, ya hice el análisis. Ahora tengo que hacer una toma de conciencia y ver qué puedo hacer yo para
como dije hace un rato, no evitar la contaminación. Eso no es posible, pero sí la puedo reducir y como usuarios, como profesionales, podemos hacer algún tipo de acción para reducirlo. Si hay solución, claro que hay. ¿Y a quiénes compete? Algunos dirán, es parte de, eso compete al gobierno, a la empresa privada, a los usuarios. Yo les diría, a cada uno comprende una parte. Usted haga su parte y esperemos que los demás también hagan la suya. Solución sí hay y estamos a tiempo de hacerlo. Es muy probable que después sea un poquito tarde, pero por ahora todavía tenemos solución. Yo creo que debemos partir de un hecho fundamental. Quien contamina debe pagar tanto la prevención como los daños. Pero para eso necesitamos que hayan leyes y las leyes pues las hacen los diputados, a iniciativa de ellos o iniciativa del presidente, pero que la idea es que contamina paga. Y si usted como usuario también está contaminando, usted también debería colaborar con un pago para que ese dinero sirva de algún modo reparar el daño que hemos causado. Para ir finalizando, ¿qué conclusiones podríamos tener respecto a la charla del día de hoy? Sabemos que es posible desarrollar políticas eficaces a nivel municipal, pero necesitamos alcaldes que, como decimos en buen salvadoreño, estén en la jugada, alcaldes que estén interesados por el medio ambiente, pero eso a veces es un poquito complicado. Es conveniente desarrollar un marco regulatorio nacional. Por ejemplo, que cuando usted compra algo, aporte una cuota para reciclar ese dispositivo. Es necesario incluir a la sociedad civil y al sector privado en estos procesos, pero deben ser iniciativas también de Estado. A título personal a veces es más complicado y lo único que podemos hacer es reducir. Como ingenieros en sistemas igual podemos hacer mucho. Podemos ir pensando en el diseño, por ejemplo, de equipos menos consumidores de energía. Podemos ir pensando en cómo reciclar, cómo de una computadora que ya se arruinó, qué componentes podemos extraerle para que puedan ser reutilizados en otra computadora. Hace un rato dije que no es muy recomendable, no es la solución reducir o reutilizar, más sin embargo, a falta de alternativas, pues no nos queda más que reutilizar componentes. Y con esto, pues, eh, se, se les agradece entonces, con esto hemos terminado, se les agradece y ojalá pues hayan ustedes agarrado un poco sobre lo que es la contaminación por los hechos electrónicos. Así que un gusto y nos vemos en la siguiente clase.